Buenas noches, gracias por estar aquí y acompañarnos en esta presentación. Agradezco la invitación a la doctora Ivonne Becerra La Parra, presidenta del colegio, y también a la doctora Leonor Zapata, que es secretaria suplente del colegio. Bien, el día de hoy vamos a revisar un tema actual de relevancia por lo novedoso que es, y es la obesidad osteosarcopénica en el adulto mayor. Y hablaremos un poco sobre la identificación de los posibles, porque como es tan nueva esta condición, que aún le tenemos que poner posibles biomarcadores y también marcadores clínicos. El día de hoy quiero enfocarme a ese subgrupo de adultos mayores que vemos en la consulta, en la clínica, que tienen sobrepeso u obesidad, aparte de esa caricatura, tienen sobrepeso, obesidad y tienen adelgazamiento de las extremidades, sarcopenia posiblemente, y también le acompaña osteoporosis u osteopenia. Entonces este subgrupo de adultos mayores que en México es frecuente encontrar, nos vamos a referir. En esta fotografía observamos la diferencia, ¿verdad? Que a lo mejor este paciente mayor, esta persona mayor de su izquierda, a lo mejor con adelgazamiento de las extremidades, sarcopenia más osteopenia, osteoporosis quizá, ¿verdad? Distinto al del medio, a la persona mayor del medio o hacia la derecha, extrema derecha. Bien, a modo de introducción, quiero comentarles que ya todos sabemos, el número de adultos mayores es cada día mayor en México y en el mundo. Y va de la mano con el aumento de las enfermedades crónicas y ciertas condiciones que no se pueden clasificar como enfermedades, pero sí como condiciones y que tienen impacto en la salud, como lo es la sarcopenia, osteoporosis y obesidad. Bien, para iniciar un poco de epidemiología y sobre la obesidad, en México desafortunadamente, como todos sabemos, es muy frecuente el sobrepeso y la obesidad. En este estudio que les muestro de la doctora Teresa Shama Levy, reportó, basados en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2006, una alta frecuencia, una alta prevalencia de sobrepeso de 43% y 38% en hombres y mujeres respectivamente, de sobrepeso, y de obesidad un 20% y un 35%. En suma, en la población total, a nivel nacional, hasta el 60% de obesidad y sobrepeso, muy frecuente en nuestro país. Sobre osteopenia y osteoporosis, es también muy frecuente, basados en un estudio de base poblacional de 820 hombres y mujeres en la Ciudad de México y evaluados mediante densitometría dual por absorpciometría de rayos X. En cuanto a osteoporosis de cadera, como pueden observar aquí, es más frecuente en mujeres, 16% contra 6% en hombres, y osteopenia, 41 contra 56% también. Y en columna, 17 contra 9% mujeres y hombres, y 43% contra 30% mujeres y hombres. También esta condición es muy frecuente en nuestro país y a nivel mundial. En cuanto a sarcopenia se refiere, tenemos muy pocos estudios, en especial de un compañero investigador del instituto, Ulises Pérez, en donde en la delegación Coyoacán, y mediante una técnica de aproximación guiando la circunferencia de pantorrilla, encontró una prevalencia en menores de 80 años de 25.6% y en mayores de 80 años de 50.4%. Entonces también es muy frecuente la sarcopenia, por lo menos en esta delegación. Bien, y es que primordialmente estas tres condiciones están asociadas directamente con el envejecimiento, en menor o mayor grado, también, claro, reguladas por otros factores externos o ajenos al envejecimiento. Y quiero mostrarles unos artículos clásicos en donde se comenzó a observar la disminución gradual de la densidad mineral ósea en adultos. En este estudio de Guillén, en el 98, en una cohorte,
con un seguimiento promedio de 2.7 años, 827 mujeres, como pueden ver en la parte inferior de la diapositiva. En el grupo de 60 y 69 años había una disminución gradual de miligramos de tejido óseo por año, y era proporcionalmente, aumentaba conforme aumentaba la edad, 70 y 79 y más de 80 años, a menos 10.18 y menos 19.20. Entonces, un estudio clásico antiguo, pero que demostró que había una densidad menor conforme avanzaba la edad. Y en cuanto a el tejido adiposo, en esta cohorte también, una gran cohorte clásica de 20 años de TELS. Este estudio longitudinal evaluó la composición corporal con una técnica anterior a la densitometría que conocemos por sorciometría de rayos X, la hidrodensitometría, incluso antes de la bioimpedancia eléctrica, esa tanque enorme donde metían a los pacientes, ¿verdad? Y esta hidrodensitometría fue utilizada para este estudio y encontró una disminución de la masa libre de grasa y aumento gradual de la masa grasa. Como podemos ver aquí, en los de 40 comparado con los de 60, en este caso el tejido adiposo era menor y fue incrementando conforme avanzaba la edad, tanto en hombres como en mujeres, como podemos ver aquí, también 33 contra 39. Tejido adiposo demostró que aumentaba gradualmente con la edad, y en la masa libre de grasa, de 66 a 62 disminuía en hombres, y de 43 a 41 disminuía también en mujeres. En conclusión, sobre los cambios de composición corporal asociados al envejecimiento, ya se sabe en diferentes estudios que el tejido adiposo aumenta a partir de los 60 años aproximadamente de 0.3 a 0.4% en hombres y mujeres por año respectivamente. La masa magra disminuye a partir de los 60 años entre el 0.5 hasta 2% por año. Y la masa ósea también disminuye entre 0.6 hasta 3% a partir de los 60 años, siendo más pronunciada en mujeres. Aquí vemos algunas gráficas de estudios clásicos donde demostraron inicialmente esta disminución, en este caso de masa muscular. Bien, ¿y cómo surgió el concepto o el fenotipo de obesidad osteosarcopénica? Recientemente han sido publicados artículos de revisión de investigadores conocedores del tema como Illich y Onsley, en donde plantearon, debido a la frecuencia de este subgrupo en adultos mayores, de osteoporosis, sarcopenia y obesidad, podría relacionarse a diferentes factores, podría asociarse a diferentes factores, desde una inadecuada nutrición, trastornos endocrinos, enfermedades neurodegenerativas, inactividad o inmovilidad, y también algunos aspectos básicos como inflamatorios y asociados a los cambios en el estilo de vida. Y como habíamos visto, relacionados también al envejecimiento. Posteriormente, en otro artículo más, también Onsley nos comenta algunos otros factores y plantea algunas modificaciones en este artículo de revisión, pero vuelve a comentar que teóricamente, hipotéticamente, posiblemente estas tres condiciones que se presentan simultáneamente en una persona, en este subgrupo que les digo de adultos mayores, podría ser un nuevo fenotipo que puede impactar, puede predecir en el adulto mayor. En otro artículo también de revisión, Ita Contreras hace una búsqueda exhaustiva de posibles marcadores y menciona a varios de estos relacionados a los tres tejidos, hueso, músculo y grasa, y desde aspectos básicos hasta sociales y condiciones clínicas los relaciona. No voy a profundizar porque el doctor Armando, que me precede, hablar un poco más. Bien, entonces, en estos artículos de revisión, en las tres propuestas que les mostré, comentan y coinciden los autores teóricamente que debemos basarnos hasta el momento, aunque todo esto es cambiante, en los criterios para definir las tres entidades o condiciones de este fenotipo. Empezaremos con sarcopenia. En cuanto a sarcopenia se refiere, recordamos que existe el Consenso Europeo para el estudio de la sarcopenia en adultos mayores, que fue publicado en 2010, y comentan que es una condición
donde hay una disminución de la cantidad de masa muscular, pero debe estar asociada a una disminución de la fuerza, como sabemos. Y entonces, dentro de los criterios, recomiendan la presencia obligatoria del primer criterio, masa muscular baja, más alguna de las dos siguientes, que es menor fuerza muscular y menor rendimiento físico, para definir sarcopenia, no solo cantidad, sino también fuerza. Dentro de los criterios que se proponen para sarcopenia son muchos. El consenso no fue tan consenso porque en realidad no se podían descartar porque todos son valiosos, y diferentes puntos de corte en cuanto a cantidad, esta se refiere a cantidad de músculo, y proponen diferentes técnicas, principalmente bioimpedancia eléctrica y densitometría ósea. Y en cuanto a densitometría ósea se refiere, existen diferentes criterios que los revisaremos con detalle posteriormente, pero el de Van Gardner es uno de los derivados del estudio Rosetta, en donde plantearon que para hombres un punto de corte menor de 7.26 o de 5.45 para hombres y mujeres, respectivamente, de masa pendicular entre talla al cuadrado, se consideraba sarcopenia. Lo determinaron mediante dos desviaciones estándar de un grupo de adultos jóvenes de entre 20 y 40 años. Y así, algunos otros criterios como Newman tomaron la percentil 20 de la población que estaban estudiando, y como ven aquí los puntos de corte son similares. Y así otros estudios en donde se toman valores residuales mediante una regresión lineal de acuerdo a la masa magra. En cuanto a bioimpedancia, se hace una aproximación con una fórmula para aproximarse a la evaluación de la cantidad de la masa muscular como tal, y tienen otros puntos de corte, como ven, 8.51 para hombres, 5.76 para mujeres. En cuanto a fuerza muscular, ahí sí nada más se recomienda el uso de dinamometría, y en diferentes estudios han demostrado que menos de 30 kilogramos para hombres o de 20 kilogramos para mujeres es un punto de corte que se puede tomar en cuenta. En cuanto a el desempeño físico, como vimos que era el tercer criterio, baja fuerza muscular o bajo desempeño físico, y proponen la prueba de Short Physical Performance Battery, la prueba corta de desempeño físico de Guralnik, que es clásico, que es muy útil, que se ha demostrado en diferentes estudios de utilidad y a nivel clínico. También proponen el de Matías, la prueba de levantarse y andar, con estos puntos de corte, y también la velocidad de la marcha del estudio clásico de Linda Fried y colaboradores de 4.56 metros, ¿verdad? En donde, de acuerdo a la talla y también al índice de masa corporal, plantean puntos de corte para los diferentes adultos mayores. En cuanto se refiere a la siguiente condición, que es osteoporosis y osteopenia, bueno, aquí tenemos un poco más de estandarización, por lo menos a nivel mundial se utilizan los puntos de corte clásicos basados en las desviaciones estándar del T-score, de -1 a -2.5 osteopenia y -2.5 mayor para osteoporosis. Y en cuanto a obesidad se refiere, aquí se plantean varios asuntos. Si estamos en el ambiente clínico, quizás sea más práctico utilizar medidas antropométricas como es el peso y la talla, y en específico el índice de masa corporal, ¿verdad? Propuestos por Laos, que son clásicas, conocidos, aunque se aproximan menos a la evaluación como tal del tejido graso en el adulto mayor por los cambios asociados al envejecimiento y demás que conocemos. También se propone la utilización del DEXA en el mismo escaneo que se le hace a los pacientes, y aquí hay varios autores. Uno de ellos separa de 28 a 62 años, Dufour, en puntos de corte distintos para hombres y mujeres, 40% distintos a mayores de 63 años, ¿verdad? Que baja el de los hombres en 28% y mujeres permanece en 40%. Y también hay otros artículos que han demostrado que, aunque tiene desenlaces distintos, más cardiovasculares, es la circunferencia abdominal, pero se puede seguir hablando de obesidad como tal. Y es
la circunferencia abdominal en centímetros, su practicidad, la forma práctica de la utilidad en la clínica, ayuda más de 102 centímetros en hombres y en mujeres 88. Hay algunos estándares para población asiática y latina. Bueno, y hasta el momento, ¿cuál es la capacidad predictiva o la posible capacidad predictiva de estas condiciones y también cuáles son sus factores asociados? Vamos a ver algunos estudios porque son, afortunadamente, cada vez más, hay más evidencia, pero vamos a hablar de algunas condiciones asociadas. Por ejemplo, el fenotipo de osteosarcopenia, como la persona mayor, ¿verdad?, delgadita, que tenía baja masa muscular y hueso como tal. Entonces, en un estudio transversal de 680 adultos mayores, en el ámbito clínico, en una clínica especializada en Australia, encontraron que, bueno, que si nos fijamos en la primera columna, osteosarcopenia contra sujetos sin esta condición, sin osteosarcopenia. Si observamos aquí los riesgos, salieron asociados la edad, el sexo femenino, ser mujer, una escala de deterioro global que nos evaluó el estado cognitivo menor a 8 y el antecedente materno de fractura, ¿verdad?, de cadera. Entonces, había un riesgo importante, como vemos aquí, un 8% mayor de riesgo para este fenotipo de obesidad de osteosarcopenia, hasta un 700% o 7.48 veces más de riesgo en los osteosarcopénicos comparado con los no osteosarcopénicos, un 2.62 veces más o 166% más de riesgo en los osteosarcopénicos y un 28% más o 1.28 veces más para 2.2 veces más para el antecedente de fractura materna de fractura de cadera. En el siguiente estudio, basado en un número mayor de los institutos nacionales de salud en Estados Unidos, en adultos de 60 años y más, con una muestra mayor de 4.652, en donde se enfocaron como desenlace en este estudio longitudinal a la mortalidad, a la muerte. Les señalé, porque es muy grande, no voy a analizar todo, pero les señalé que en cualquier modelo, el modelo 1, el modelo que incluía como edad principalmente, el modelo 2, comorbilidad preponderantemente, diabetes, enfermedades crónicas y demás, y en el modelo 3, limitación funcional, en donde se ajustó por estas tres condiciones, el ser mujer siempre salía asociado con un riesgo del 30% más de riesgo para el fenotipo de obesidad sarcopénica. Este es el otro subgrupo de adultos mayores, nada más con obesidad sarcopénica, 29% de riesgo más, también para el modelo 2 de comorbilidad y 25% más de riesgo en los que tienen limitación funcional. Bueno, entonces aquí, como podemos ver en conclusión, el ser mujer para obesidad sarcopénica y no tanto para los hombres es el que nos predice o es un modelo predictivo mejor en mujeres. Y este es un estudio distinto en donde quiero mostrarles que hicieron varios fenotipos de sarcopenia, osteoporosis y sarcoosteoporosis contra sujetos normales. Aquí vemos las caídas, antecedente de caídas por año, y definitivamente hubo diferencias significativas. El fenotipo de sarcoosteoporosis se asociaba a mayor antecedente de caídas, y en esta segunda columna B, el número de fracturas, ¿verdad?, en los últimos 5 años fueron evaluados como antecedente, y también el modelo de sarcoosteoporosis tenía un riesgo mayor. Aquí vemos en la tabla inferior, en donde les hablará un poquito más el doctor Armando Luna, pero algunos variables clínicas de laboratorio fueron asociados a este modelo de sarcoosteoporosis contra el grupo sin sarcoosteoporosis, ninguna otra condición. Entonces, como podemos ver aquí, hay diferencias significativas. Vitamina B12, hemoglobina, albúmina, etc. Bien,
Podríamos así describir diferentes estudios sobre diferentes modelos y más aún de forma individual, que ha sido más estudiado la sarcopenia, la obesidad o la osteoporosis, osteopenia. A modo de resumen, fabricamos esta tablita en donde resumimos los principales desenlaces y los diferentes fenotipos de forma individual o de forma combinada, que hasta el momento existen los principales porque no acabaríamos de nombrarlos el día de hoy. Entonces, para sarcopenia se ha demostrado para caídas, para osteoporosis también caídas, obesidad de forma individual también, caídas, sarcosteoporosis, caídas, obesidad sarcopénica también, caídas en el último año con diferentes riesgos que les marqué aquí en negrillas. Y hasta el momento obesidad osteosarcopénica es solo una propuesta y es un punto importante a investigar, es una buena línea de investigación desde mi punto de vista corroborable. Para mortalidad también ha sido ya demostrado para sarcopenia, osteoporosis, obesidad. Para las otras condiciones, solamente obesidad sarcopénica también, como en el artículo que les nombré previamente de Batsis. En cuanto a costos, también ya se ha visto el impacto económico para individualmente, claro, sarcopenia, osteoporosis, obesidad, pero no para los otros fenotipos o subgrupo de adultos mayores. Hospitalización, que es un desenlace que geriatría nos interesa mucho también, se ha descubierto de forma individual, asociado o relacionado, y calidad de vida en casi todos, como podemos ver, excepto para la última columna, que ya no apareció aquí, que es obesidad osteosarcopénica. Pensamos que podría ser un buen marcador también, calidad de vida. Y bien, hay un punto también que quiero tocar porque puede ser en contra a determinada edad de que este fenotipo sea un buen fenotipo predictivo de desenlaces negativos en el adulto mayor. Y es la paradoja de la obesidad en el adulto mayor, porque recientes estudios, en este tuvimos la oportunidad de participar con Sergio Sánchez García a la cabeza, en donde, basados en la encuesta nacional de salud y nutrición, descartamos a todos los pacientes que tenían comorbilidad, depresión, deterioro cognitivo, dejamos a 878, depuramos toda la base y dejamos a los sanos, en términos, entre comillas, porque es una encuesta nacional. Y estos 878 adultos mayores de 60 y más, los clasificamos de acuerdo a la clasificación basados en el peso, en hombres y mujeres, con sobrepeso, obesidad. Como normal, hicimos diferentes subgrupos de riesgo, ¿verdad? Menor riesgo, riesgo incrementado, alto riesgo, y muy alto riesgo y muy alto riesgo. Bien, entonces, pudimos ver un poco, aunque es un estudio transversal, pudimos aproximarnos un poquito a la paradoja de la obesidad en el adulto mayor, y es que, como vemos aquí en esta primera columna, el riesgo para enfermar, o sea, está avanzando, pero el riesgo para enfermar, de acuerdo a esta clasificación, se iba diluyendo en el riesgo incrementado para enfermar, el alto riesgo y el muy alto riesgo. Vean aquí, hay variaciones, ¿verdad?, en los dos radios, pero disminuía importantemente después de los 80 años. Aquí un 3.24 veces más en los de 60 y 64 contra 2.19, y de 11.74 hasta 1.15 caía el riesgo o se anulaba el riesgo. Bien, como tiene limitaciones este estudio transversal, una gran cohorte reciente el año pasado a 17 años en mujeres de 75 años y mayores, siguieron a 4.574 mujeres, en donde el promedio de seguimiento, como decíamos, 17 años, y el desenlace fue mortalidad, y observaron que a nivel epidemiológico, en esta gran cohorte, los que incrementaban después de 17 años 10% o más de su masa grasa como tal, disminuía hasta el 12% de mortalidad con un hazard ratio de 0.88, que era significativo. Entonces, controlando con todos los factores, es un estudio grande donde ajustan por diferentes factores clínicos, biológicos, etc. Entonces, existe esta paradoja. Quizá sea útil para un poco más jóvenes, de 50 hasta 80 años al menos, este fenotipo, en la inclusión de la obesidad en este fenotipo de obesidad osteosarcopénica. Bueno,
¿Qué estamos realizando? Voy a platicarles un poco, de forma muy rápida, en el Instituto Nacional de Geriatría, con el equipo que yo elaboro, porque hay varios equipos de trabajo, y ahorita les quiero hablar de nuestro equipo. Entonces, tenemos un estudio en varias colonias, principalmente circundantes al Instituto Nacional de Geriatría, San Jerónimo, Progreso, Tizapán, que abarca 2 delegaciones que son la Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. Y bueno, hasta el momento llevamos evaluados un grupo de adultos jóvenes como control, de una N de 57 hasta el momento, y de 50 años y más, 273, todas con evaluaciones sociales, clínicas y con las evaluaciones objetivas que veremos a continuación. Aún quise apurarme para traer un poco de resultados, pero debido a algunos compromisos previos, no puedo mostrarles hasta el momento resultados, pero en una segunda oportunidad se los mostraré. En el laboratorio de evaluación funcional, de investigación de evaluación funcional, se cuenta con diferentes instrumentos. Aquí está la maestra Itzel, que hoy nos acompaña por ahí, a lo que la maestra Itzel de terapia física está evaluando la dinamometría, ¿verdad? La fuerza de tensión manual mediante el dinamómetro llanar. Entonces, de un lado y de otro, hay que tratar de evaluar solamente, sin otro peso o carga, solamente la articulación de la muñeca como tal. En este siguiente video, son muy pequeños para no prolongarnos, el dinamómetro de isocinesia, Bayodex, donde medimos la fuerza, o más específico el torque. En este caso se está evaluando la fuerza de la extremidad inferior, de rodilla como tal. Se le pide que extienda y flexione, y aquí en la pantalla nos da una curva, es por un tiempo limitado, se puede hacer de forma libre y con resistencia, que ajustamos y calibramos en el aparato como tal. Nos dan las curvas y se comparan los resultados, y se puede sacar un promedio de todas las evaluaciones de flexión y extensión. Contamos con bioimpedancia y densitometría ósea. Tenemos un aparato de bioimpedancia, marca Ceja. El tapete de evaluación de la marcha funcional, una medida un poco más objetiva que tener el cronómetro, aunque se ha demostrado que el cronómetro en mano, con las marcas en el piso, es muy objetivo también. Están aquí los sensores que detectan los pasos, además de la velocidad puede darnos algunos otros indicadores de estabilidad, de distancia entre paso y paso y demás. Y aquí estamos evaluando, nos interesa principalmente la velocidad de la marcha como tal. Habíamos visto que a 4.56 metros había puntos de corte en otras poblaciones. Nosotros estamos evaluando para conocer nuestro punto de corte, o ya tenemos también datos en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición y de Salud y Envejecimiento, en ASEN 2012. Y también evaluamos el balance, también de la marca Bayodex, posturógrafo, y en este caso está aquí la doctora Ana Isabel García, especialista en rehabilitación geriátrica, por acá está la doctora Ana, y está evaluando aquí los límites del centro de gravedad, está marcando los límites. Se le pide que con su balanceo normal al adulto mayor, si ven aquí las bolitas del centro, una en el centro, se le pide que lleve la línea y marque hasta la bolita de toda la circunferencia alrededor del centro para establecer los límites de su balance. Hay diferentes pruebas, vamos a buscar cuál es la que se relaciona a obesidad o osteosarcopenia, cuál es la que más se encuentra asociada. Ya una vez que llega la bolita se prende y termina la prueba y se pasa a la siguiente prueba. Bien, entonces, hasta el momento, la alta frecuencia de presentación de estas 3 condiciones, obesidad, sarcopenia y osteopenia, están asociados a los cambios propios del envejecimiento y son intensificados por factores externos que sustentan la búsqueda de este fenotipo. Se debe fortalecer
este fenotipo, como comentábamos, con estudios clínico-epidemiológicos. No hay ninguno hasta el momento que combine estas tres condiciones, solamente se tienen esos 4 artículos de revisión con planteamientos hipotéticos basados en la combinación de 2 condiciones o una. Pero es muy importante delimitar este fenotipo, ya que puede ser de utilidad clínica como predictor de desenlaces negativos y por lo tanto como un blanco para intervenciones desde lo social, clínico o farmacológico para este subgrupo de adultos mayores que les comentaba, y así disminuir el impacto negativo principalmente en la funcionalidad de este subgrupo de adultos mayores. Bien, entonces quiero dar la palabra al doctor Luna. Espero no tomar mucho tiempo, doctor, que no haya tomado mucho tiempo, porque el doctor Luna está participando en el proyecto y en futuros proyectos que tenemos, y lo que trataremos es identificar ciertos biomarcadores desde diferentes ámbitos de la ciencia básica, a nivel inflamatorio, a nivel molecular, pro-antioxidante, del sistema pro y antioxidante, que les platicará muy bien el doctor Armando. Y hemos hecho una búsqueda minuciosa de la literatura basado también en 1 o 2 condiciones que les platicará muy bien el doctor Armando Luna. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Antes que nada quiero agradecer la invitación y pues antes de empezar esta charla quiero decirle que también estoy sorprendido en dónde voy a trabajar, ¿no? Para mí también yo realmente no estoy en el Instituto Nacional de Geriatría, estamos en construcción de los laboratorios de investigación básica y me encuentro trabajando en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad de Iztapalapa, y ahí estoy realizando la investigación básica de mi campo de trabajo, ¿no? Que en este caso es el envejecimiento. Básicamente yo trabajo el estrés oxidante, la relación de procesos inflamatorios con el desarrollo del cáncer y algunas cosas de fragilidad con las que he trabajado con el doctor Oscar Rosas Carrasco desde hace ya 6 años, en donde tenemos un trabajo que ya debemos de sacar pronto a la comunidad científica. Después de ver esta presentación, bueno, pues ya me queda muy claro lo que voy a hacer, porque ya tengo bien clasificados los parámetros clínicos y ahora para mí tal vez sea mucho más fácil explicar lo siguiente. Bueno, ¿para qué buscamos biomarcadores, no? Si ya tenemos una clasificación. Pues para realizar un mejor diagnóstico, para conocer los mecanismos fisiológicos, bioquímicos y moleculares de este fenotipo, y así poder diseñar estrategias terapéuticas que mejoren la condición y la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Ese es el objetivo principal de encontrar biomarcadores. La obesidad osteosarcopénica tiene una etiología multifactorial. En realidad no sabemos qué es lo que lo está generando y cuál de los factores está induciendo más sobre este fenotipo y cuál es el que pudiese estar generando más el daño. Aquí hice tratar de enseñar algunas cosas como el metabolismo, el estado inflamatorio, el estrés oxidante, la nutrición y factores génicos. Entonces el reto es determinar las posibles relaciones de estos biomarcadores para poder definir cuáles son realmente los biomarcadores que podemos utilizar para tratar de desarrollar nuestras estrategias. Los 3 tejidos que participan en la obesidad osteosarcopénica son el tejido muscular, el tejido adiposo y el tejido óseo. Y ellos, de alguna manera, se están comunicando con señales bioquímicas o moleculares y podremos saber cuál es la relación entre uno y otro y poder determinar algún biomarcador que nos pudiese ayudar a tener la clave para un tratamiento. Espero que al final de esta charla podamos tener por lo menos 2 candidatos, que son los míos. Primero trataremos de hacer una relación tejido adiposo, tejido muscular. El tejido adiposo tiene un efecto sobre el tejido muscular debido a que el tejido adiposo secreta citocinas inflamatorias, genera estrés oxidante y disminuye factores de transcripción. Pero además, algo más grave es que en la estructura
histológica del tejido muscular, hay una infiltración de tejido adiposo en el músculo. ¿Cómo es que llega ahí? ¿Cómo es que se logra meter entre las fibras musculares? Ese es el primer problema que habríamos que encontrar, y encontrar algunos marcadores para tratar de arreglar ese problema, porque finalmente ese tejido óseo, digo, adiposo, va a alterar la función del tejido muscular. Veamos. Cuando normalmente hay una lesión, las células satelitales, por medio del estímulo de algunos factores de transcripción como MioD, miogenina, MRP4, se van transformando a células potencialmente capaces de ser células musculares. ¿Ok? Y se integran, se diferencian y logran restablecer la estructura. Una teoría para tratar de explicar este fenómeno de la infiltración nos dice que si hay factores como los PPR gamma y el PPR delta, pueden hacer que las células satelitales se diferencien en grasa y que de alguna manera estas puedan llegar aquí e infiltrarse. Otro tipo celular que puede estar involucrado en esto son las células mesenquimales. Estas las produce el hueso y estas pueden ser también, son células progenitoras que por alguna razón pudiesen también estar infiltradas. Y esto nos empezaría a decir, entonces las primeras cosas que deberíamos empezar a evaluar son estos factores que hacen que las células satelitales empiecen a diferenciar en adipocitos. Hay que tratar de controlarlas y mediarlas de alguna manera para que esto no ocurra. Muy bien, entonces ese sería como el primer acercamiento y la primera relación para decir que parte del daño que estamos observando en el tejido muscular es por esta infiltración del tejido. Otra cosa que es muy interesante es la hiperglicemia. La hiperglicemia genera una disfunción mitocondrial que genera una sobreproducción de especies reactivas de oxígeno. Esto va a tener dos caminos. Uno, que puede ser el mejor, digamos en algún momento, la muerte celular. Pero si esta muerte celular no es controlada, entonces las células musculares morirán continuamente. Entonces disminuirá la estructura del músculo y la capacidad de las fibras y todo quedará deteriorado. Y la otra es que por alguna razón, que ahorita trataré de explicar, cuando se genera un estrés oxidante, una sobreproducción de radicales libres, lo que va a pasar es que las células satelitales se van a diferenciar en adipocitos para generar más adipocitos. ¿Ok? Esto es por algo muy sencillo. La energía que se está generando por esta glucosa que está aquí metabolizándose, y como no puede ser utilizada, lo que va a hacer es hacerlas grasas y la van a acumular. Todos sabemos eso porque los carbohidratos van a ser almacenados en forma de grasa. Va a haber una lipogénesis y entonces ellos, los adipocitos, tienen menos oxidación que los miocitos, ¿no?, de las células musculares. Entonces, lo mejor para el organismo es que en lugar de que esté combatiendo y generando radicales libres, mejor los almacene. Y esa es la manera como se hace esta acumulación de adipocitos. Entonces, ahora habría otras cosas que evaluar. Como les mencioné, el tejido graso va a tener una secreción de citocinas inflamatorias de estrés oxidante. Una de las citocinas más estudiadas y que cuando se evalúan en los pacientes, todos quieren ver TNF-alfa. Siempre cuando hacen una evaluación, curiosamente les sale que el TNF-alfa está incrementado, al igual que la leucina 6 y la proteína C reactiva. Son las clásicas que cuando están evaluados siempre salen incrementadas. Entonces, pues, lo primero que hay que ver es a TNF-alfa. TNF-alfa induce la muerte celular por apoptosis,
e incrementa el estrés oxidante. Entonces, ¿de dónde salió ese TNF-alpha? No sabemos, no sabemos por qué está ahí. Todavía las teorías del inmunoenvejecimiento, que dicen que hay una desregulación, todavía no comprueban eso. Yo quisiera saber si este TNF-alpha que evalúan en el plasma realmente está activo. Las cantidades que se evalúan son suficientes como para matar a todas las células que se encuentren por el camino. ¿Sí? Hay que tener también un poco de cuidado, porque para que se active la muerte tiene que haber el receptor, y para que haya el receptor tiene que haber la cascada de señalización. Entonces, para que ese TNF-alpha tenga efecto, tiene que haber todo el camino de señalización para que esto se lleve a cabo. Sin embargo, sí se sabe que este TNF-alpha incrementa el estrés oxidante. Entonces, como habíamos platicado anteriormente, lo más preocupante en este momento es que este TNF genere estrés oxidante. ¿Okay? La otra es la interleucina 6. La interleucina 6 se secreta por las células musculares, induce la lipólisis y la beta-oxidación. Esto lo hace en un tejido normal mediante la contracción. Eso es normal. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, si lo que les acababa de mencionar es que el tejido graso está afectando al tejido muscular porque ahí está presente. Entonces, si la interleucina 6 es la que encontramos incrementada, entonces, ¿por qué nos estaría generando daño? Bueno, la razón es que en un organismo envejecido se observa un incremento en las especies reactivas de oxígeno y un daño oxidante, porque como la teoría de los radicales libres y las mitocondrias dice que mientras más avanza la edad de un individuo, la fuga de electrones va incrementando y eso genera más especies reactivas de oxígeno. Eso quiere decir que no puede controlarlo. Otra característica muy importante durante el envejecimiento es que la generación de mitocondrias nuevas está abatida. Entonces, no hay manera de reparar el daño. Y si hay un exceso en la cadena de transporte de electrones, como lo es cuando es inducida por la beta-oxidación, entonces vamos a generar radicales libres que nos van a generar un daño hacia las células musculares. Entonces, por ahí más o menos ya vamos entendiendo cómo vamos a ir seleccionando. Pero mucho cuidado, porque entonces ver interleucina 6 incrementada tendría sentido solo si vemos daño. Si vemos interleucina 6 elevada, no pasaría nada. Esto es lo que le pasa a cualquier chico que hace ejercicio y después de hacer ejercicio le evalúan los niveles de interleucina 6 y están incrementados. ¿Por qué? Porque también la interleucina 6 participa en los mecanismos de reparación. Entonces, si hay algún daño durante el ejercicio, la señalización de la interleucina 6 ayudará a reparar aquel tejido que está lesionado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este posible mal. Cuando hay daño, y este es uno de los preferidos, la miostatina. La miostatina se secreta por las fibras dañadas y su expresión se incrementa con la edad. Es un inhibidor de la miogénesis y los altos niveles de miostatina están asociados con la lipogénesis. Es decir, si el daño no se reparó, lo que va a generar es que se empieza a secretar esta miostatina y empieza a inducir que las células vecinas, las células mesenquimales o las células satelitales, empiecen a convertirse en adipocitos. Y entonces ahí empieza a hacer ese círculo vicioso, ¿no? Otra cuestión que habíamos mencionado son los factores de crecimiento. El factor de crecimiento relacionado a la insulina y la hormona del crecimiento tienen que ver con el estímulo a la proliferación de las células musculares. Entonces, si esto, por alguna razón que todavía no se sabe muy bien, cómo es que el tejido adiposo está interaccionando de alguna manera para inhibir esta secreción de estas hormonas. Entonces, ya tenemos otros candidatos. Evaluar qué tanto están modificados estos niveles de estos factores de crecimiento. Entonces, en resumen, hablemos de algunas otras cosas. Por ejemplo, si vamos a hablar del metabolismo de grasa, tendría que evaluar triglicéridos, colesterol y la glucosa y todos los demás que nos hacen falta.
Y los inflamatorios, la interleucina 6, TNF-alfa, aquellos que tienen que ver con la diferenciación del daño celular, los PPAR gamma y delta y gamma, miogenina, MioD, MRF4, PAC7 y la miostatina, para saber la condición en la que se encuentra el músculo, para saber si las grasas están haciendo un efecto sobre él, y entonces empezar a diseñar nuestras estrategias. Y finalmente factores de crecimiento como la hormona de crecimiento, de crecimiento relacionado a la insulina. Vamos a continuar. Entonces, el tejido muscular y su relación con el tejido óseo. Si ya habíamos tenido aquí un problema, ahora el problema tendrá que desembocarse aquí. Es decir, aquí debía haber puesto otra línea que decía que esta grasa afectaba a este tejido muscular y este al tejido óseo. Trataremos de decir por qué. El músculo, con la contracción normal, secreta al factor de crecimiento relacionado a la insulina, al factor de crecimiento de fibroblastos tipo 2 y a la interleucina 15 para la formación de hueso. Cuando el músculo está dañado, la miostatina lo que va a hacer es inhibir los mecanismos del hueso. Entonces, si teníamos ya músculos dañados por el exceso de grasa, lo que va a hacer es afectar directamente a la refracción del hueso. Y nosotros tendríamos como unos buenos marcadores a estos que nos estarían diciendo si de verdad la contracción muscular se está llevando adecuadamente, y entonces tendríamos un efecto benéfico sobre el músculo. O si no, si están abatidos, estaríamos pensando que hay una mala. Aquí les muestro una tablita sobre todas las relaciones entre el músculo y el hueso. Está el factor de crecimiento de la insulina, el factor de crecimiento de fibroblastos, GDF8, que es el otro nombre con el que se conoce a la miostatina. Algunas otras moléculas que participan en la remodelación de la matriz extracelular, SPARC1, la metaloproteinasa 2, la proteína de unión al músculo, al hueso, y algunas de las cosas en donde se están secretando estos músculos, estos factores de transcripción y su papel en el metabolismo. Por ejemplo, SPARC se ve se expresa cuando hay una resistencia al ejercicio, cuando se hace ejercicio y hay una regeneración muscular, y promueve la mineralización del hueso. La MFP2 también se presenta con el ejercicio y se ve que participa en la remodelación de las fracturas, en la cicatrización. Este BMP1 también se ve cuando hay un daño muscular, y ese ayuda para que se active se corte el procolágeno y se empieza a llevar una. Y la última parte pues, tiene que ver otra vez con el proceso inflamatorio, la citocina, la 6, la 7 y la 15. Ellas tienen que ver otra vez con la reabsorción del hueso, el intercambio y la reabsorción del hueso, y con el incremento de la masa muscular y la disminución de la adiposidad. Entonces esta 15 nos serviría muchísimo saber y evaluarla, porque entonces nos va a empezar a cerrar ese círculo que teníamos entre la interacción de la grasa con el músculo y el hueso. Si nosotros tenemos altos niveles de interleucina 15, entonces este fenómeno se disminuye y por tanto el músculo quedará en una mejor condición. Entonces, bueno, los posibles marcadores: SPARC, MP2, MP1, interleucina 6, la 7 y la 15, y los factores de crecimiento, la miostatina, el factor de crecimiento relacionado a la insulina y el factor de crecimiento del fibroblasto. Continuamos con estas interacciones entre los tejidos que están participando en el fenotipo de obesidad o sarcopenia. El tejido óseo, ¿cómo relaciona con el? Se ha observado que hay una disminución de la densidad ósea debido a la densidad. Esto es porque se incrementan los radicales libres, porque disminuye la actividad de los osteoblastos y porque se incrementa la actividad de los osteoblastos. Es decir, se deja de generar hueso y los otros lo consumen.
Eso hace que disminuya la cantidad ósea. Aquí les presento una tablita en donde podemos ver cómo los adipocitos secretan diferentes moléculas como la electina, la adiponectina y la liptina, o algunos citocinas proinflamatorias, otra vez TNF-alfa e interleucina 6, que afectan la remodelación del hueso, y esto hace que sea un efecto mitotóxico, ¿no? Y que tiene que estar relacionado con. Entonces, nuestros marcadores ahora serán la leptina, la liponectina y la liptina, y nuestros marcadores inflamatorios, la interleucina 6 y TNF-alfa. Bueno, para tratar de cerrar este tipo de interacciones, vamos a ver algo que cuando empecé a leer acerca de esto es la vitamina D, la capacidad que tiene de interaccionar con todos los tejidos involucrados en nuestro fenotipo de estudio. Resulta que los tratamientos con vitamina D remodelan las fibras musculares tipo 2, disminuyen los infiltrados adiposos en el tejido muscular, disminuyen la secreción de citocinas inflamatorias como TNF-alfa, la interleucina 6 y las proteínas atractivas. Además, aumentan la densidad mineral en el hueso y disminuyen la grasa de la médula ósea. Ahí además aumentan los niveles de calcio. Perfecto. Entonces, esto es como mágico, la vitamina D. Entonces, ya estaríamos tratando de ver entre nuestro fenotipo. Lo que tendríamos que ver es una deficiencia en vitamina D. Si la vitamina D está deficiente, entonces ya podemos empezar a hacer correlaciones de qué es lo que está fallando. Entonces aquí, muy fácilmente, pues ya tenemos estos marcadores, que son la leptina, la liponectina, la liptina, la concentración de vitamina D, y otra vez nuestros dos candidatos de interleucina 6 y las citocinas proinflamatorias no tendrían manera de generar un daño si no es porque cuando son secretadas, como parte del mecanismo de defensa ante los antígenos, se activa una enzima que se llama NADPH oxidasa. Esta enzima lo que hace es producir especies reactivas de oxígeno, el radical superóxido, y esta subunidad catalítica, GP91, es una proteína que hemos evaluado en fragilidad, por ejemplo, y hemos visto que está sobreexpresada. Y esto tiene que ver con la generación de este estrés oxidante. Entonces, adicional a la evaluación de las citocinas proinflamatorias, un parámetro más a evaluar es la actividad de esta enzima y su nivel de expresión, para saber si realmente lo que están haciendo es un efecto tóxico, generando radicales libres y generando los daños a las células musculares, que son las más sensibles. Y en consecuencia, si se daña el músculo, se dañará el hueso. Les voy a hablar un poquito acerca, porque ya todo lo que nos lleva es hablar acerca de estrés oxidante. Finalmente, todos los marcadores que encontramos, todas las relaciones entre los tejidos, tenían que ver con este estrés oxidante. Este estrés oxidante no es otra cosa más que el desbalance entre la producción de especies reactivas de oxígeno y las defensas antioxidantes, ya sea enzimáticas o no enzimáticas. Esto va a generar un daño a las biomoléculas. En este caso, nosotros tenemos dos posibles candidatos para generar especies reactivas de oxígeno: nuestra NADPH oxidasa y la mitocondria. Por el exceso de carbohidratos, por el exceso de líquidos, esta cadena de transporte de electrones se ve afectada, y los complejos 1 y 3 generan el radical superóxido. Esto generará por la superóxido dismutasa peróxido de hidrógeno. Y una cosa que pasa durante el envejecimiento es que hay un exceso de hierro y cobre libres. Este peróxido de hidrógeno puede reaccionar con estos metales de transición y por la reacción de Fento generar
un radical que se llama el radical hidroxilo. Este radical hidroxilo, como dicen, no tiene defensa contra ellos, porque no es un producto del metabolismo celular. Todos los otros tienen sus contrapartes. Aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, el radical superóxido se dismuta y genera peróxido de hidrógeno, el cual puede ser detoxificado por la glutatión peroxidasa o por la catalasa, generando agua y oxígeno. ¿Ok? Esta glutatión peroxidasa utiliza un antioxidante, el antioxidante celular más importante, el glutatión. Es un tripéptido que tiene un residuo de cisteína y este tiol es el que puede solito atrapar radicales libres o ser el sustrato de esta enzima, la glutatión peroxidasa, y eliminar estos radicales libres y pudiéndose generando un glutatión oxidado, el cual puede ser reconvertido en glutatión reducido mediante el sustrato de NADPH, de los carbohidratos. Entonces, todo estas enzimas antioxidantes están hechas para contrarrestar a estas especies reactivas de oxígeno. Sin embargo, estamos teniendo una sobreproducción de especies reactivas de oxígeno en todos los procesos, lo que va a generar es que va a haber daño a estas biomoléculas, al DNA, a las proteínas y a los lípidos. El daño al DNA es muy prolongado, es un excelente marcador. Desgraciadamente necesitamos tener un tejido más que las células blancas para poder evaluarlo. Habría que hacer una biopsia en algún lugar para poder determinar el nivel de daño al DNA. Se hacen evaluaciones para determinar el daño oxidante en el DNA evaluando a un aducto del DNA que se llama 8-hidroxidesoxiguanosina. Este aducto se puede ver en la orina, pero lo que nosotros, lo que se evalúa, en realidad no es el daño que se queda en el genoma, es lo que se reparó. Entonces, cuando se evalúa en la orina, lo que estamos viendo es el estrés al que estuvo sometido el individuo, no el daño que se le generó y que no pudo reparar. Este es lo que va a llevar a la disfunción enzimática, porque las mutaciones que genera este aducto son irreversibles. Entonces, pues, aunque es un buen marcador para modelos animales, para los humanos no funciona. Otro marcador es el daño a proteínas. Todos los procesos biológicos y metabólicos están hechos por enzimas. Las enzimas son proteínas y si están oxidadas, pues no van a funcionar. Entonces, este es un buen marcador, porque entonces si nosotros podemos relacionar este daño oxidante con el daño a proteínas, podemos decir cuál es la disfunción. Y en el caso del músculo, está lleno de proteínas, entonces la disfunción pudiese estar siendo ahí y podemos evaluar ese daño por la presencia de este marcador. De la misma manera podemos ver la lipoperoxidación. La oxidación de los lípidos y poderlo manejar como un parámetro del estrés oxidante en el que está sometido el individuo. Esto es más rápido. El recambio de proteínas tardará, todos los marcadores que podemos ver en sangre pueden durar hasta 30 días. Y esto es muy rápido. En una semana ya podemos ver estas variaciones. Pero nosotros ya tenemos la experiencia de haber evaluado estos marcadores en nuestros estudios previos de fragilidad. Entonces, sabemos que estos dos sí nos sirven como marcadores. ¿A quién evaluaríamos, no? Entonces, como parte de este estrés oxidante. La expresión de la peróxido de glucasa, de la catalasa, la glutatión peroxidasa y los niveles de glutatión oxidado reducido. Con esto tendríamos un panorama de qué tan capaz es el organismo de defenderse contra el estrés oxidante. Si estas defensas están bajas, entonces, obviamente que veríamos estos daños incrementados. Entonces ya tendríamos como nuestros primeros parámetros para decir en nuestros fenotipos cuáles los parámetros
podemos evaluar. Finalmente llegamos a esto de los factores genéticos. Hablaremos de dos, que parece que son hermanitos. Uno es TGF, son miembros de la familia de TGF-beta, la miostatina y el factor de diferenciación, de crecimiento y diferenciación, 11. Se parecen mucho, es un splicing alternativo, lo que da una y otra. Tienen como relación que mientras una se incrementa con la edad, la otra disminuye. Ya habíamos visto que la miostatina, se han hecho estudios con mutantes a la miostatina y se ha visto que si no hay miostatina, no hay tejido adiposo, hay mayores fibras musculares, no hay resistencia a la insulina, no hay estrés oxidante, porque todos ellos están vinculados a ella. Cuando ella está presente, hace todos esos daños. Entonces se ha tratado de bloquearlo y lo que se han observado es que disminuyen todos esos parámetros que nosotros estamos tratando de evaluar. Todo lo que nosotros vimos como posibles biomarcadores están relacionados con la expresión de la miostatina. Por otra parte, la contraparte, el factor que tiene que ver con rejuvenecer, este factor fue descubierto en experimentos con parabiosis, en donde organismos viejos son mezcladas la sangre de cada individuo de un organismo viejo con un joven y la capacidad de reparación del individuo incrementa. Ahora ya se sabe que este factor de crecimiento de diferenciación puede inducir muchos efectos benéficos. Por ejemplo, induce la osteogénesis, inhibe la lipogénesis, es un regulador de la homeostasis energética, participa en el metabolismo de lípidos, incrementa la masa muscular y remodela las fibras musculares. Entonces, pues es genial, ¿no? Porque entonces, parece ser que el blanco que nosotros quisiéramos empezar a utilizar como un posible terapéutico y también como un biomarcador, porque resulta que cuando aquellas personas que tienen una actividad física, los niveles de GDF11 van siendo más elevados que en aquellas que son sedentarias. Los últimos experimentos que se han hecho ya tienen una recombinante de y ya se están tratando a todos los organismos para ver si esto. Entonces, entre todos los biomarcadores que tuvimos, dos son de gran interés, ya como una aportación terapéutica. Pero estos no tendrían sentido, porque si estamos evaluando una posible terapia, ¿qué vamos a evaluar? Los factores de diferenciación, los factores de crecimiento, el daño oxidante, todo cómo va a ir disminuyendo. Si no tenemos esos parámetros en este fenotipo de obesidad sarcopénica, no podríamos evaluar la efectividad de estos tratamientos. Entonces, pues, creo que hasta ahí es todo. Muchas gracias por